Dios nos bendice rica y abundantemente. Estamos pasando un reto gripal, pero estamos aquí porque nos hemos apropiado de la idea de juventud, fortaleza, para estar aquí presente y demostrar que sí podemos. El día de hoy ha sido propicio porque tuvimos, antes de nuestro servicio, un servicio de amor y vida que todos ustedes conocen y que surgió cuando alguien pasó al otro lado y le dijeron al señor Firmo de que hablaría. Él dijo, vamos a hablar de vida, porque la vida es eterna. Y en el día de hoy nosotros vamos a hablar del tema correspondiente a este tercer domingo de Cuaresma, que es conservación. Pero ¿conservación de qué? Conservación de vida. Y vamos a hablar precisamente de conservación de vida. Y yo les decía, para motivarlos a que vinieran a esta actividad a través del Facebook, que nosotros queremos saber de la vida. Tú quieres saber porque decimos que la vida es eterna y uno dice, pero nosotros despedimos a las personas se van de este plano. Entonces, tú me dices a mí que la vida es eterna y porque las personas se van. Entonces, precisamente lo que queremos es explicar qué es lo que sucede, por qué las personas se van de este plano. Vamos a hablar de conservar. Y nosotros vemos que el diccionario nos dice que conservar es el efecto de mantener una cosa o cuidar su permanencia. Desde el punto de vista espiritual, según nuestra filosofía, conservación es similar a regeneración. Nuestro cofundador Charles Firmo nos dice que es incorporación de la vida espiritual abundante, aún la vida eterna, a nuestro cuerpo. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿de dónde surge la vida? Quizás es algo que ustedes han preguntado. Y nosotros les decimos que la vida, pues, surge y nos está demostrado en la alegoría de la creación. Que el hombre creó, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Y al soplar Dios el aliento de vida, fuimos seres vivientes. Por lo tanto, el origen de la vida está en Dios. La vida, entonces, no emana de la mente, no es una cualidad psíquica o mental, ni surge de lo físico. La vida es divina, espiritual, y su fuente es Dios, espíritu, energía, como tú quieras llamarlo. El río de la vida está en la conciencia espiritual del hombre. Y nosotros obtenemos conciencia de esta vida mediante el avivamiento del espíritu. Nosotros podemos acelerar esa corriente de vida nueva, vitalizando el mente y el cuerpo, solamente haciendo contacto consciente con ese espíritu que mora en nosotros, que llamamos Jehová, que llamamos Cristo. Este contacto solamente lo podemos hacer por medio de la oración, la meditación y vivir en rectitud, haciendo buenas obras. La vida suprema es un estado mental superior y nos damos cuenta de esta verdad cuando aceptamos que somos creación y manifestación de Dios en este plano de la forma. Por lo tanto, somos sus hijos e hijas. Entonces, la vida es una cualidad suprema de Dios. Su cualidad verdadera es la eternidad.
Por tanto, lo más preciado que tiene el hombre es su vida eterna. Nuestra manera de pensar, de sentir y actuar va a determinar si vamos a ser jóvenes, sin importar la edad cronológica que tengamos. Nuestra meta en este plano de la forma es la realización de la vida eterna, venciendo la muerte física, que como les decía al inicio, estábamos en el día de hoy pues celebrando un servicio de amor y vida de un ser querido que partió al otro lado de la vida. Porque la muerte física del hombre se produjo desde el momento en que nosotros violamos las reglas, desde el mismo jardín del Edén. Nosotros nos olvidamos de que somos la vida, y fue lo que el Maestro Jesús vino a recordarnos a nosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es lo que vamos nosotros a tratar de demostrar en esta mañana. Les decía que esa conciencia de vida, nosotros comenzamos a perderla desde el mismo momento en el jardín del Edén, cuando Eva, simbolizando el alma, pensamientos, sentimientos, emociones, se dejó dominar por la sensación, por esa sensación sin sabiduría, que está simbolizada por la serpiente, que nos induce a que nosotros queramos pues disfrutar de las sensaciones plenas de la vida sin sabiduría, como les decía. Y entonces resulta que cuando nosotros hacemos eso, vamos quitando esa energía vital a nuestro cuerpo, y esa separación de esa energía vital de nuestro cuerpo es lo que hace que eventualmente nosotros crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero el estado natural nuestro es estar vivos y ser jóvenes. La idea de Dios de eterna juventud es profunda en nuestra mente subconsciente. Y por eso ustedes saben de qué viven los productos de belleza. De preparar sustancias para mantenernos jóvenes, para mantenerte más joven, el elixir de la juventud que se buscaba. O sea, eso es normal porque es algo innato en nosotros. Esa idea de eterna juventud es profunda en nuestra mente subconsciente. Y lo que pasa es que se va inactivando y nosotros debemos despertarla. Porque nosotros nos hemos dado cuenta que el deseo de vivir no cesa cuando el cuerpo muere. Es más, muchas veces nosotros decimos, ay hombre, ya está bueno, yo quisiera morirme. Pero cuando llega ese momento que va, queremos, ahí decimos, no, te digo bien. Incluso personas que han atentado contra su vida, en el momento que están pasando por este paso, te dicen, no me dejen morir. Porque es que, como les decía, que el deseo de vivir no cesa cuando el cuerpo muere. Nosotros hemos vivido a través del tiempo y seguiremos viviendo siempre. Eso es parte de nuestra herencia divina. Y entonces, ser eternamente joven es tu patrimonio. Y demostrarlo es tu responsabilidad. Entonces, por eso es que nosotros debemos, y ustedes ven que vivimos nosotros tratando de mantenernos en el gimnasio, haciendo dieta, haciendo de todo, pero lo importante es que nosotros tenemos que mantener nuestra mente abierta, receptiva, sabiendo que somos hijos de Dios,
que esa es nuestra herencia divina, manifestar esa vida que es eterna. Nosotros tenemos en el segundo párrafo de la clase de hoy, que nos habla de regeneración, y nos dice que es a través de nuestra comprensión que debemos apropiarnos de la palabra de verdad y meditar en ella, para ponerla en armonía con ese centro espiritual que es el Hijo de Dios, para poder traerlo a manifestación. Este Hijo está tipificado por Jesús, quien realizó la gran demostración de su conciencia crística para manifestar vida eterna. ¿Ustedes recuerdan cuál era el tema del día de ayer? Ok. ¿Y quién representa la vida? La vida está representada por Judas, ¿verdad? Y el color de la vida es el rojo. Por eso nosotros estamos hoy muchos con ese rojo. Esa es la última de nuestras facultades espirituales que nosotros debemos convertir en poderes. Y como les decía, está representada por Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a su amigo y maestro Jesús. El ego de esta facultad que debemos convertir en poder está en los centros generativos, o sea, en los órganos generativos, ¿verdad? Y entonces, nosotros tenemos aquí la próxima Susi, tenemos representando a Judas y a Jesús. Judas representa el polo negativo de la vida y su ego está en el centro regenerado. Y Jesús representa el polo positivo con su ego en la coronilla de la cabeza, en el centro espiritual que llamamos cielo. ¿Qué sucedió con Judas? La traición de Judas. Judas representa la conciencia de los sentidos, que gobierna la conciencia de vida en el cuerpo. Es egoísta. Y la avaricia es un demonio. Y gobierna la más sutil de las bestias, que es la sensación, que está representada por la serpiente. Sin su cooperación, el organismo pierde su energía vital y muere. Y es lo que nos está pasando a nosotros. Por eso morimos. Porque lo que muere en nosotros es el cuerpo físico, por esa circunstancia. Entonces, esa conciencia sensorial es el deseo de experimentar placer que hace que el alma en esta conciencia de Judas agote el cuerpo, porque desperdicia la sustancia de vida. Y entonces el hombre muere a consecuencia de su ratería egoísta. Eso es algo que nosotros pues, vemos que nos sucede. Vamos malgastando nuestra energía vital y morimos. Y esto se manifiesta de muchas maneras. En la actualidad, las causas fundamentales de muerte pues, son las enfermedades generadas por el placer sin control, como todos ustedes saben. Entonces, pero también nosotros vamos matando esa energía vital en nosotros, nuestro cuerpo se va amenizando por esa circunstancia, por esa conciencia sensorial. Entonces, ¿qué sucede? Muere Judas. Ustedes recuerdan que Judas, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, desde el punto de vista histórico, se suicida. Este suicidio, esta muerte de Judas, lo que nos simboliza es la redención. Cuando él se redime, genera la vida del cuerpo. Al limpiarse del diablo del egoísmo y purificarse, permite que la fuerza vital fluya a todas las partes del organismo. Por eso
en la crucifixión, en la última cena, que Jesús, en vez de impedir lo que Judas va a hacer, ¿qué le dice? Lo que vaya a hacer, hazlo pronto. Jesús no hizo nada para evitar la traición. Por el contrario, lo instó a que tomara la acción. Porque la conciencia de los sentidos no debe ser destruida. Que muchas religiones orientales creen que debemos destruir el cuerpo, y no es así. El cuerpo, que es el órgano de sensación más importante de esta conciencia de los sentidos, no debe ser destruida, como nos dice, debe ser destruida, entre comillas. Así misma, quiere decir que debe regenerarse, debe cambiar su perspectiva. Entonces, al ir a la cruz, Jesús iba a liberar al hombre íntegro. Y Judas tenía que destruir su ego sensorial para poder lograr la manifestación del hombre de nueva conciencia. Ese hombre de nueva conciencia, que es Jesús el Cristo. Entonces aquí vamos a ver la vida abundante de la que nos habla el Señor Fillmore, que se va a manifestar. Porque ahora Judas, en lugar de ser un ladrón, se convertirá en un suplidor y dará vida a cada una de las demás facultades que ya ustedes estudiaron y que en el día de ayer pues finalizaron. Y esas facultades, unido a ese centro espiritual que simboliza la conciencia espiritual, la conciencia crística, pues va a manifestar entonces la vida regenerada. Entonces, por eso cuando ustedes leen, nos dicen que Judas de ladrón pasa a ser un suplidor. Y entonces cuando nosotros podemos lograr que esas facultades espirituales trabajen al unísono, unificado con el Cristo, en ese centro espiritual, nosotros vamos a poder decir, como dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando nos apropiamos del Cristo en alma y cuerpo, vamos a traer a manifestación ese hombre regenerado. Jesús representa el hombre en la regeneración, en el proceso de restaurar su cuerpo a su pureza original, en la cual vivirá eternamente sin vejez, enfermedad o muerte. Pero esa regeneración comienza su trabajo en la mente consciente y lo completa en el subconsciente. Porque recuerden que el subconsciente es nuestro almacén. Todo lo que nosotros hemos pensado, hemos vivido en un momento determinado está en el subconsciente. Entonces, cuando nosotros, por nuestros pensamientos, vivimos una situación, el subconsciente viene en paz y nos alimenta. Si hablamos de muerte, bueno, el subconsciente va a sacar todas esas situaciones. Todo está. Entonces, nosotros tenemos que conscientemente, como dice la reverencia, estar, unificarnos en el Cristo para poder, de esa idea divina que es la vida, para poder entonces trabajar con el subconsciente. Y esa transformación para lograr la regeneración tiene lugar en nosotros por medio de nuestra comprensión espiritual. Cuando todas las fuerzas de la mente y el cuerpo apoyan al ideal crístico, entonces va a suceder la unificación de espíritu, alma y cuerpo en unidad espiritual. Y entonces va a suceder esta cosa tan bella que está aquí, la regeneración, que es la unificación con el centro crístico, Hijo de Dios, para traerlo a manifestación. No sé si la imagen se ve muy clara, pero es la manito de un niño, ha sido a esa mano que simboliza ese
ese Padre, Madre Dios, con esa conciencia crística, nosotros nos aferramos como un niño a su Padre, y entonces nosotros vamos a sentir esa unificación de Padre e Hijo, y vamos entonces a saber que somos ese Hijo, esa conciencia divina, y la vamos a traer a manifestación, y entonces vamos a nosotros poder realmente manifestar esa vida regenerada. Que el tercer párrafo de nuestra clase nos dice que Dios no creó al hombre para morir. Comencemos a borrar ese concepto erróneo de que nacimos para morir. Y yo, como médico, pues desde muchos años atrás, siempre se nos ha enseñado que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Y nosotros nos hemos apropiado de ese concepto erróneo y lo hemos archivado en nuestro subconsciente, y nos cuesta mucho poder sacarlo. Nosotros somos coherederos con Cristo de todo lo que el Padre tiene. Esa energía vital que llamamos Cristo debe ser traída a manifestación. En el estado regenerativo seremos como Jesús, que llegó a ser el Cristo manifestado. Y eso lo entendió muy bien el apóstol Pablo, cuando nos dice: levántate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Eso es así. El Cristo nos va a iluminar, y cuando nosotros aceptamos esto, nosotros vamos a decir, como dijo el Maestro Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Esa vida regenerada, Jesús nos demostró que tú y yo podemos lograr esa conciencia de vida eterna, esa vida regenerada. Y nos dijo que si nosotros lo seguíamos, nunca veríamos la muerte. ¿Lo digo o no lo digo? Y ustedes recuerdan, antes de que Él nos diera esa gran demostración, ustedes recuerdan la muerte de Lázaro. Y cuando Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y cuando ella dijo: pero cuando dijo: ¿dónde está? ¿Dónde lo han puesto? Y que abrieron la tumba, dijo: pero ya viene. Y ustedes recuerdan que el Cristo en Jesús, unificado, porque fíjense que dice que miró hacia arriba y dio gracias al Padre, porque siempre me escucha. Eso nos está simbolizando esa unificación con esa conciencia crítica, con ese centro espiritual que es el Cristo en nosotros, que siempre nos responde. Y desde ese estado de conciencia elevado, llamó a Lázaro y le dijo: Lázaro, sal fuera. Entonces, esas energías vitales de Lázaro, que se habían abandonado al cuerpo, pero que estaban dormidas, se levantaron, y por eso Lázaro resurge a la vida. Entonces, mis amigos, la inmortalidad o conservación del cuerpo será posible cuando hayamos superado las debilidades de la sensación y conservemos la sustancia vital a través de la rectitud, que es el derecho pensar, sentir y actuar, redimiendo a Judas, cultivando el aspecto espiritual y bautizándolo con el Espíritu Santo, que no es más que la actividad de Dios. Cuando eso suceda, se va a producir entonces la resurrección por medio de Jesucristo, que permitirá el levantamiento del hombre íntegro. ¿Y qué es el hombre íntegro? Espíritu, alma y cuerpo, reconociendo que somos seres eternos. Entonces ahora vamos pues a la cita bíblica en la espalda de esta clase, que encontramos en Isaías 55 del 1 al 13, y que nos va a leer Wilfredo. Gracias a luz, leemos Isaías capítulo 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os sacia? Oídme atentamente y comed el bien,
y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí que llamará gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los callados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Colosenses. Esta cita bíblica que nosotros encontramos en Isaías, pues vamos a decir que ustedes van a ver en la Biblia el libro de Isaías, pero el libro de Isaías abarca un tiempo que era imposible para un solo ser humano. Entonces se cree que eran 3 Isaías. Y esta cita bíblica se le atribuye al segundo Isaías o deutero Isaías. Cuando nosotros, el pueblo de Israel, estaba esclavo, estaba cautivo en Babilonia. Y en virtud de su padecimiento, pues recibe esta promesa. El profeta le está diciendo que el siervo de Jehová habría de rejuvenecer a Sión y conducirla hacia adelante y hacia arriba, hasta alturas vertiginosas de expansión, sin límites y de gloria sin fin. Y esta es una invitación al mundo entero a que entre en su reino y comparta sus bendiciones. Fíjate que en blanco y negro vemos que nos habla de que va a rejuvenecer a Sión. O sea, el pueblo está malgastando, pero se ha olvidado de lo más importante, que es en su Dios Jehová, que como ustedes saben es el nombre que le damos a Jehová, es el Cristo del Antiguo Testamento. En relación a este tema, nosotros podemos interpretar que el hombre debe abandonar sus pecados. ¿Y qué es pecado? ¿Qué es pecado? Y para Unity, ¿qué es? Un erróneo sentir, una conciencia errónea que nos hace aceptar como válido lo que la conciencia de la gracia nos ha enseñado. Entonces nosotros debemos abandonar nuestros pecados y buscar rectitud en conciencia, que no es más que un recto pensar, un recto sentir y un recto actuar. Cuando nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, en nuestro interior, nosotros vamos a tener la seguridad de que al hallarnos se va a restablecer esa comunión con Él. Y como al restaurar esa comunión, esa unidad con ese Cristo, que es Dios en nosotros, pues entonces vamos a gozar de la vida eterna. Esto depende de cada uno de nosotros. Y mientras no lo hagamos, vamos a estar sufriendo desintegración de cuerpo y muerte.
Cuando nosotros vivimos en la conciencia sensorial, nos apartamos, como ya hemos visto, que fue lo que le pasó a Judas, lo que le pasó a Eva y a Adán, la caída del Edén, que separarnos en conciencia, de esa conciencia espiritual, ese centro espiritual que es Dios en nosotros. Entonces, cuando nosotros nos apartamos de nuestra conciencia espiritual, el Cristo, malgastamos nuestra herencia, o sea, esa sustancia vital que es la vida en el cuerpo nuestro. El Cristo está ahí, permanece oculto, fiel a nosotros, esperando ser reconocido. Cuando nosotros comprendemos esta verdad, que es nuestra evolución, porque nosotros estamos en este plano de la forma para evolucionar, para ese potencial crístico que está en nosotros, que estaba cerrado, nosotros comenzar a desarrollarlo en este plano de la forma. Y de esa manera hacer que el Cristo se levante triunfante en nuestra conciencia. Ese hombre en estado redimido, estado regenerado, es el siervo de Jehová en acción, lleno de energía vital y manifestando esa vida conservada. El apóstol Juan nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es la palabra, y vemos aquí el cumplimiento de la promesa: así será mi palabra. El principio, el Verbo que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envíe. Entonces, esa vida que es con Dios desde el principio es renovada con alegría y paz. Y esa renovación a través de un recto pensar, un recto sentir y un recto actuar. Y entonces aquí se va a cumplir la promesa que nos dice que en vez de salta crecerá el ciprés y en vez de ortiga crecerá el arrayán. Y esos frutos, productos de la vida renovada o conservada, son en el nombre de Jehová, el Cristo del Nuevo Testamento, como señal eterna que nunca será raída, es decir, que no morirá. Nosotros estaremos muriendo en este cuerpo físico hasta que nosotros no nos levantemos a esa comprensión espiritual y nos unifiquemos con esa conciencia crística que está en nosotros, esperando que la reconozcamos y que nos unifiquemos con ella. Y eventualmente estaremos pues pasando todo esto hasta que nosotros aceptemos esta verdad. Ese bautismo espiritual que nos habla, que nosotros sabemos que es la actividad de Dios, es la manifestación en este cuerpo. Vamos entonces a activar de energía este cuerpo físico y entonces vamos a manifestar ese cuerpo espiritual y eterno, tomando posesión en nosotros a través de esa conciencia del Cristo morador. Cuando nosotros comencemos a sentir esto, sabremos que hemos comenzado la regeneración orgánica que se completará con la inmortalidad del cuerpo. Entonces, para esto nosotros necesitamos hacer unos pasos, porque no vamos a decir que vamos a alcanzar en este momento, pero vamos a comenzar a hacer el trabajo para poder eventualmente comenzar a manifestar. Primero lo que tenemos que hacer es avivar la energía vital por acción del reconocimiento del Cristo. Eso es lo que llamamos el bautismo del Espíritu Santo. Cuando tú reconoces que tú eres la manifestación de Dios, que esa conciencia crística de hijo de Dios que está en el centro espiritual, que manifestó Jesús al pleno, cuando nosotros avivamos esa energía, porque nos apropiamos de él, Cristo, entonces nos vamos a centrar en él y vamos a cambiar el poder formativo de nuestros pensamientos. Lo que nos dicen que somos un vulgar gusanito de la tierra, que no tenemos derecho a nada. Nosotros vamos a comenzar a cambiar
esa forma de pensar. Y al cambiar esa forma de pensar, vamos a cambiar esa forma de sentir y vamos a cambiar esa forma de actuar. Entonces, eso va a hacer que nosotros se manifieste una renovación mental, que obviamente se va a manifestar por ese nuevo pensar, sentir y actuar. Entonces, esa renovación mental, para lograrla tenemos que trabajar con unas herramientas que todos nosotros conocemos y que utilizamos mucho aquí en Unity. Primero, la negación o purificación. Negar toda esa basura que hemos recibido por siglos, siglos y siglos, de que nosotros no tenemos derecho a nada, como les dije, que somos gusanos de la tierra, que nosotros no tenemos esa dignidad de hijo y heredero. ¿Qué fue lo que vino demostrando Jesús el Cristo? Cuando en el tiempo de Jesús, lo primero que canalizó es que él le llamó a Dios Padre, cuando el nombre de Dios ni siquiera se mencionaba. Entonces, es esa renovación mental que nosotros tenemos que hacer, negando toda apariencia. Debemos usar la sabiduría, pero saber que nosotros somos sanos, puros y perfectos. Que cuando nosotros estamos manifestando una desarmonía en nuestro cuerpo, es por nuestro erróneo pensar, sentir y actuar. Y obviamente por hacer cosas que son indebidas. Pero cuando nosotros le negamos el poder a esos síntomas, a esas circunstancias, esas situaciones, con oración, meditación y también muchas veces con el soporte médico, porque no debemos pretender lograrlos en estos momentos porque no estamos en esas condiciones. Nosotros no somos, tenemos que avanzar mucho espiritualmente para no requerir de ningún tratamiento, porque el gran médico está en nosotros. Entonces, luego que negamos esa limitación, esas situaciones que no nos permiten ser lo que realmente somos, vamos a comenzar entonces a afirmar lo que realmente somos, que somos seres espirituales, sanos, vitales y saludables. Hay una afirmación que nosotros siempre le decimos a los niños de la escuela dominical para que ellos se la vayan aprendiendo de ella. Yo soy sano, puro, perfecto. Mi mente lo sabe y mi cuerpo lo manifiesta. Porque tenemos que aceptarlo primero para poder manifestarlo. Entonces, afirmamos, aceptamos y obviamente vamos a manifestar ese bien que es Dios en nosotros. Lo vamos a manifestar. Y obviamente, cuando nosotros hacemos eso, antes de eso, pues yo les quiero exhortar, mis amigos, que todas estas clases de Cuaresma vienen a traernos a nuestro consciente esas verdades que están escritas en nuestro corazón, que todos nosotros conocemos. Y por eso, según el nivel de evolución en el que nosotros estamos en diferentes iglesias o centros, porque cada quien va a recibir de acuerdo a su nivel de conciencia. Pero aquí lo que estamos repitiendo, diciendo de diferentes maneras, que tú y yo somos los hijos e hijas amados de Dios, que fuimos creados a su imagen y semejanza, que Él sopló el aliento de vida, que la vida eterna es parte de nuestra herencia divina, que tú y yo hemos malgastado nuestra herencia y por eso estamos manifestando enfermedad, vejez y muerte. Que tú y yo, usando estos pasos, reconociendo esa conciencia espiritual que es el Cristo y que Jesús manifestó a plenitud, tú y yo podemos volver, levantarnos como hizo el hijo pródigo y ir hacia nuestro Padre. Y nuestro Padre nos va a suplir todo lo que nosotros dejamos, porque fuimos nosotros los que dejamos
eventualmente todo ese bien que era nuestro antes de que el mundo fuera. No sabemos el tiempo que nos va a tomar, cuántas vidas nos va a tomar. Lo importante es que estamos en el camino. Estamos en el camino para entrarnos a ese río de la vida, para en ese fluir constante nosotros mantenernos unificados hasta eventualmente llegar a esa unidad de espíritu, alma y cuerpo y poder decir, como nos dijo el Maestro Jesús en Juan: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora yo quiero que escuchemos una canción que habla de esa vida, para entonces terminar con la afirmación de la clase. La afirmación, o sea, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, es una cita bíblica que encontramos en Juan 10:28, que ustedes pueden leerla completamente y utilizarla durante toda la semana. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, finalmente vamos a hacer la afirmación de la clase de hoy. Yo la voy a decir y luego ustedes la van a repetir conmigo. Vivo en la realización de que Cristo en mí está renovando eternamente cada célula y átomo de mi vida. Vivo en la realización de que Cristo en mí está renovando eternamente cada célula y átomo de mi vida. Nueva vez. Vivo en la realización de que Cristo en mí está renovando eternamente cada célula
olvídense de esa afirmación cuando estemos manifestando un disconfort de salud en nuestro cuerpo, o de armonía, de prosperidad, de amor, de lo que sea, y ustedes verán que esto funciona. Dios les bendice.